La Unión Europea finalmente hubo acuerdo, recordemos que no tuvo Lula la primicia porque terminó la presidencia pro tempore del Mercosur en Brasil y sí la tendrá Peña en Paraguay en los próximos días, pero se formalizó, Carlos. Bueno, se confirmó. Lo que hay que decir, Hugo, es que el 17 de enero se va a firmar este acuerdo entre Unión Europea y Mercosur, se va a firmar en Asunción del Paraguay por el presidente de Paraguay. Pero lo interesante, lo importante de esto es que se abre un mercado prácticamente para 700 millones de habitantes, o sea, es el mercado al juntar la Unión Europea con el Mercosur, tenés el mercado más grande del mundo. Es muy importante esto a nivel general y tenemos unas placas para ir explicando qué significa. Lo que hay que decir es que dos países de Europa estuvieron muy en contra, que en particular Francia. Que tuvo además, recordemos, ¿no? A los un tractorazo en el lugar. Claro, también en tiene Bélgica, que ver con todo el tema, obviamente se quejan por el tema agropecuario. Pero en general, perdón, ¿no? También México hace algunos meses estuve con eurodiputados que estaban muy de acuerdo y finalmente esto primó. Lo que dijimos, va a ser una zona de libre comercio, esto es muy importante, a diferencia del Mercosur, que es un mercado común, esto va a ser una zona de libre comercio, va a incluir a más de 700 millones de habitantes y va a ser la más grande del mundo, como dijimos. Lo otro que tiene que ver importante es que Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, va a viajar a Asunción el 17 de enero para firmar este tratado. Muy importante, hay que ver qué va a pasar en un punto, yo te diría, crucial, que tiene que ver con el sector automotriz. Porque el sector automotriz prácticamente está tomado directamente por Brasil y Argentina, sabemos cómo es, Brasil le exporta a la Argentina autos, Argentina le exporta a Brasil, prácticamente el 75% de ese intercambio lo tienen Argentina y Brasil, y hay que ver cómo entra la Unión Europea, porque lo que se veía hoy en las redes es qué va a pasar con el famoso arancel externo común del 35%, porque vos tenés que pagar ese arancel externo común para traer un producto de Europa. Bueno, se habla que ese arancel externo común, en realidad si es una zona de libre comercio, el arancel externo común desaparece, Hugo. No hay, es la diferencia entre lo que es el Mercosur y la Unión Europea. Lo que va a ser difícil va a ser amalgamar esos dos mercados. Por un lado, una Unión Europea con un libre comercio y un Mercosur, que hay que decir la verdad, el todavía gobierno tiene trabas. Tiene trabas y además el gobierno de Javier Milei ha expresado varias veces que el Mercosur está viejo, que no ayuda, que hay que hacer acuerdos de libre comercio. Por lo tanto, yo creo que llega, pero llega en un momento donde el Mercosur se va a tener que transformar. Pero tal vez el acuerdo con la Unión Europea haga que el Mercosur se transforme y termine a la larga siendo una zona de libre comercio. De lo contrario, el Mercosur es un acuerdo solamente para que se beneficien algunas industrias y en particular de Argentina y de Brasil. Jorge Fori es canciller y actual embajador, está con nosotros en línea. Abrimos el tema. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jorge, vos tuviste que ver en su momento como también parte del gobierno de Cambiemos, ahora sos embajador. ¿Cuál es tu mirada sobre esto que conversamos y sobre este acuerdo? A ver, el proceso negociador del acuerdo Mercosur y Unión Europea duró muchísimo tiempo. Y el proceso de su aprobación, que se consolida de alguna manera con el anuncio de hoy, que va a ser la semana que viene, es muy importante. Y yo creo que es más allá de la visión que hizo uno de los quien te precedió en el uso en el micrófono, la posibilidad del ingreso de productos argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos, en alguna condición más favorable al mercado de la Unión Europea. Es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero es un signo muy positivo porque además es una manera de mirar cómo queremos nosotros ser como sociedad y la integración de nuestro comercio. Absolutamente, y sobre todo la industria agropecuaria que se va a ver beneficiada claramente junto con otras industrias. Por eso los que más rápido han salido a enojarse con este anuncio han sido los franceses. Pero claro, y en Bélgica también, recordamos los tractorazos en ambos lugares, en Bruselas, recuerdo, en París. ¿Por qué? Porque claro, las ventajas para el Mercosur y para la Argentina particularmente, una de las industrias más fructíferas de nuestra historia,
tendrá, además de calidad, una posibilidad de vender mucho más y exportar bajo esta... El sector agropecuario. Pero en eso consiste la integración. No es que no haya algún sector que gane todo y otro que pierda todo. Es una integración que lleva a que haya sectores que tienen un tratamiento más favorable y nosotros siempre hemos tratado favorablemente mucho a la industria, a los productos de la industria europea. O sea, es un juego de compensación. Pero aparte casi 30 años, ¿no?, de tratativas hasta que se cerró ahora y es importante. Totalmente. Te quería preguntar, desde Chile, ¿cuál es la visión, ¿no?, como embajador actual y también en general? ¿Cuál es tu mirada? A ver, Chile es un país que tiene una economía que se ha desarrollado mucho en otro momento, dentro de las capacidades que tiene Chile. Miran también con mucho interés todo lo que es el Mercosur, son un Estado de alguna manera asociado al Mercosur. Para ellos también es importante lograr algunos tratamientos favorables de sus propios productos como asociado al Mercosur. O sea, estamos avanzando en una integración regional del sur, de América del Sur, que es muy importante en un momento que el hemisferio norte está enormemente complicado. Total. No por cuestiones económicas, sino por cuestiones geopolíticas y por distintos conflictos. Permitime que le pregunte a Lilia, y seguimos conversando, la visión del gobierno, ¿no? El gobierno lo festejó, Lilia, este acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es que si no sirve para tener tratados de libre comercio, ¿para qué nos va a servir, no? Así que yo lo veo como algo positivo, nos abrimos al mundo. Claro. A ver, sí, Jorge. No hay que cerrarse. Nosotros podemos hacer acuerdos de libre comercio, no hay que cerrarse, hay que hablarlo además una vez que tenemos alguna propuesta de un acuerdo de libre comercio o de algunos de los que ya tenemos alcanzado, hablar con los otros socios del Mercosur. Nosotros tenemos que avanzar en la integración regional sin pelearnos con nadie, a ver qué le sacamos a cada uno. Y creo que Argentina en eso es sumamente capaz, su diplomacia es capaz, sus equipos económicos son capaces. Por eso no hay que ser obcecado en que, si yo hago esto, pierdo todo aquello. No es así. Están todas las puertas abiertas según sepamos negociarlas. Forí, buenas tardes. Carlos Arvía lo saluda. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va? Le quería preguntar acerca de este tema que yo mencioné anteriormente, que es el tema del arancel externo común. ¿Cómo cree que va a evolucionar en este acuerdo Unión Europea-Mercosur? A ver, el arancel externo común va a tener rebajas, no son generalizadas ni para todos los productos ni iguales, no es que es, 50% para todos, no. Algunos tienen una rebaja de 50, otros lo tienen de otro nivel. Son importantes porque el objetivo del acuerdo Unión Europea-Mercosur es promover comercio, facilitar el ingreso tanto de nuestros productos a la Unión Europea como los de la Unión Europea a nuestro espacio, siendo que los de la Unión Europea ya están en nuestro mercado. Van a tener quizás algún tratamiento más favorable, pero ya están, y lo están no desde ayer. En el caso de Argentina, nosotros tenemos un vínculo histórico con Europa sumamente importante, o sea, me refiero con los países de Europa. Ahora es darnos mayores facilidades para los productos argentinos en el continente europeo. Y bajo su análisis, ¿qué sectores serían los más favorecidos en este caso? Y en el caso nuestro, básicamente, productos de manufactura industrial, lo más importante, productos de origen agropecuario, alimenticios, industrializados, a partir del campo, pero también una cantidad de otros productos industrializados en los cuales Argentina tiene un desarrollo realmente importante. Brasil lo tiene sumamente importante en algunos sectores comparativos o similares, y ya Paraguay también y Uruguay se han desarrollado enormemente. O sea, es tener en claro a dónde van cada una de nuestras posibilidades, y ahora vamos a tener que sentarnos en la mesa para que esta mesa se vaya ordenando un poco más. Por ejemplo, vamos a tener que tener una voz con los europeos. ¿Cómo? El ministro Caputo dijo que los productos argentinos podrán acceder a un mercado de más de 700 millones de personas. Digo, ¿no? Para entender que esto representa el 20% del PBI mundial. Bueno, es un mensaje bien claro que el que da el ministro Caputo. Claro. Esto es lo que a veces nosotros no percibimos. Nosotros no somos solos los que estamos en el mundo. Y de los que está hablando el ministro Caputo, estamos hablando de gente que tiene poder adquisitivo.
y nosotros tenemos insumos y productos industriales que le interesan a esos productos, a esos países, en particular todo lo que sean manufacturas de origen agropecuario, alimenticio, pero no solo eso, también hay una gran cantidad de productos de nuestra industria que están en distintas partes de la Argentina, pero también obviamente en el Brasil, en Paraguay, que ha desarrollado también un proceso industrial, en el Uruguay, que ofrece servicios. Entonces, es una mayor integración. Hay que mirar esto como un paso muy positivo en la apertura al mundo. Ahora, no es que yo me cierro sobre la Unión Europea, me vinculo. ¿Cómo? Le pregunto también a Lilia, porque esto se va a celebrar en Paraguay con la presidencia del Mercosur de Santiago Peña, que es un aliado fundamental del gobierno de Milei. Lilia. Bien, excelente. Tenemos que seguir recuperando la región y que haya una puesta en valor del Mercosur que nos ayude, que no sea un limitante para poder seguir creciendo. El Mercosur nunca fue un limitante. Somos los que somos parte del Mercosur, los que debemos usar el Mercosur como una herramienta. En Europa o en la Unión Europea, el decir que han negociado un acuerdo con el Mercosur, lo consideran un dato valioso de la integración de la Unión Europea. Y tenemos que vender, hoy tenemos un mercado extraordinario que es Asia y particularmente China. Bueno, trabajar, pero todos los países tienen claro lo que significa que podamos vender alimentos, que podamos vender servicios. Así que tenemos que trabajar en eso. Muchas gracias, Fori. Por favor, gracias. Disculpen el ruido, pero la calle está sumamente ruidosa. La calle está que arde. Gracias, un abrazo. Bueno, fue festejado por Kirchner, ¿no, Carlos? Por el canciller, por el presidente Milei, obviamente. Pablo Kirchner y diciendo que se va a implementar todo el 17 de enero en Asunción del Paraguay, por lo que vos decías, Santiago Peña Nieto. Muchas gracias. Gracias por tu visita, Lilia. Ay, gracias. Interesante los temas que fuimos.